Solamente les quiero decir de que no tenemos ninguna bola de cristal nosotros, ojalá tuviéramos algo así. Tenemos modelos matemáticos que representan la física de la atmósfera. La atmósfera se puede modelar porque es un fluido, etcétera. Así que acá hay unas ecuaciones que se ven muy complicadas, pero no importa. En alguna parte de acá, muy escondido en todas estas ecuaciones, está el CO2 y otros gases con efecto invernadero. Por lo tanto, cuando uno hace una proyección hacia el futuro, uno parte de una condición que es más o menos la actual, incluso algunos modelos parten varios decenas o cientos de años hacia atrás, y van agregando CO2. Cuando uno mira el siglo pasado, por supuesto tiene la ventaja que uno conoce, sabe muy bien cuántos CO2 y otros gases con efecto invernadero se han ido inyectando. El gran desafío, o uno de los desafíos, que ya voy a llegar a eso más adelante, pero uno de los problemas que tenemos, ¿cierto?, es que no sabemos cuánto CO2 vamos a echar hacia el futuro, y por lo tanto, en estas máquinas, digamos, como les decía, las ecuaciones son bastante buenas, digamos, y las conocemos muy bien, pero una de las incertidumbres precisamente es cuánto CO2 vamos a ir colocando, y eso, como les voy a decir, va a ser una de las incertidumbres que tenemos que tener presente en nuestras proyecciones hacia el futuro. Además, les quería contar de que, bueno, estas ecuaciones se ven muy elegantes, pero lo que realmente uno tiene que hacer es resolverlas en forma numérica, por eso ocupamos estos grandes computadores, y hay modelos que uno se llaman GCM, que representan todo el planeta Tierra, y que tienen la ventaja, por supuesto, que representan todos los procesos, pero son muy gruesos, y también hay unos modelos que toman un pedacito del planeta y resuelven las mismas ecuaciones, pero en un dominio espacial más pequeño, y eso nos da una mayor fidelidad y una mayor resolución espacial de nuestros resultados. Entonces, este es precisamente el ejercicio que les estaba comentando. Estas figuras son del IPCC del cuarto, pero son muy similares a las que podríamos tener para el quinto informe, ¿cierto? Hay todo un grupo de personas y organismos e instituciones que piensan en el futuro en el sentido de cómo va a ser el desarrollo socioeconómico. En base a eso uno tiene proyecciones de cuánto CO2 se va a inyectar en la atmósfera y cuáles van a ser las concentraciones, y esas concentraciones van cambiando en el tiempo. Esas concentraciones las pasamos a través de nuestros grandes modelos GCM o a través de nuestros modelos más pequeños, los de carácter regional, y nos da una proyección. En particular, por ejemplo, lo que muestra esta figura del lado de acá, muestra las proyecciones de temperatura. Una cosa que usualmente uno dice al principio, pero después se le olvida de repetir, es que hay muchos escenarios posibles y la verdad que es muy incierto por cuál nos vamos a ir. Ahora, cuando uno ve las emisiones, la verdad que en estos últimos 10 años nos hemos ido yendo por un escenario más bien por acá arriba. Las emisiones, de todo el rango de emisiones, una con estabilización y otras con distintos grados, como el business as usual, nos hemos ido más bien por el business as usual. Pero de todas maneras, hacia el futuro, los modelos y los escenarios empiezan a diverger. Ahora, uno normalmente muestra, y lo que yo voy a mostrar son los escenarios basados en el peor, digamos, los resultados basados en el peor escenario. Eso no quiere decir de que sea una proyección en sentido estricto, porque como les decía, nosotros realmente no sabemos cuál de estas 3 o 4 o 5 líneas que hay acá va a ser las que va a tomar la sociedad en el futuro. Y por lo tanto, nunca olviden que cuando miramos las proyecciones hacia el futuro, usualmente uno muestra una sola, porque por supuesto no tiene demasiado tiempo para mostrarlas todas, y muestra en particular la más negativa. Pues si no pasara nada en la más negativa, no nos preocupamos de nada más. En particular, esta línea amarilla, lamentablemente los colores no coinciden, pero esta línea amarilla, que era el antiguo escenario A2, probablemente coincida con esta línea roja que está acá, que es cómo va a cambiar la temperatura, en este caso promedio planetaria, a lo largo del siglo, y esa línea A2 o ese escenario A2 es la que nos lleva a este incremento de temperatura de unos 3, 4 grados en el futuro a nivel planetario, pero por supuesto que otras líneas o otros desarrollos nos podrían llevar a un incremento un poco menor. No solamente con estos modelos uno puede ver la temperatura global, por supuesto que no tiene tanta importancia, porque a menos que uno viaje mucho por el mundo, lo que le interesa es obviamente la temperatura local. Entonces uno construye estos mapas que ustedes probablemente han visto, en que usualmente uno lo que hace es sustraer el futuro menos el presente para ver cuánto es el cambio. Y de nuevo, en este caso, por ejemplo, voy a enfatizar en esta figura que es la más roja, en el sentido que es la que muestra el mayor calentamiento a nivel planetario, y es precisamente la que va asociada a la 2. Pero si yo hubiera visto la B1, que es un escenario un poco menos crítico de emisiones, si bien es cierto el patrón espacial se ve parecido, los colores son más débiles. Los colores indican el cambio de temperatura del futuro respecto al presente, y todos los colores son positivos, en el sentido de que en todas partes del planeta se ve un aumento de temperatura. Precisamente en el sector de la costa de Sudamérica, el costa oeste de Sudamérica, se ve un poco menos de calentamiento, un hecho que vamos a volver en un minuto más. En cuanto a precipitaciones, como ustedes saben, la respuesta es un poquito menos consistente entre los modelos. De todas maneras, hay algunas cosas que sabemos, y en general el patrón es que donde llueve más va a llover aún más, y donde llueve menos va a llover aún menos, como que los extremos se hacen más
más fuertes, y las zonas mediterráneas en particular, por ejemplo la zona mediterránea y centro-sur de Chile, tiene estos colores marrón, que significa una disminución, ya sea que lo veamos en invierno o en verano, del orden del 20%. Ahora, estas de nuevo son simulaciones en estos modelos globales y por lo tanto cuesta ver un poquito el detalle de qué es lo que le va a pasar a Chile. Uno se pregunta, ¿esto realmente afecta a la cordillera de los Andes? ¿Va hacia el otro lado? En fin. Es por eso es que uno hace esfuerzos como los que hicimos hace varios años ya en el contexto de otro proyecto, en que uno tomó un modelo, en este caso con la misma física, pero un modelo más pequeño, en el sentido de una resolución espacial más grande, un dominio espacial más pequeño, que teníamos más resolución. Y por ejemplo, esto muestra algo similar a lo que teníamos antes. Esta es la diferencia de temperatura entre el futuro y el presente a nivel de superficie, exclusivamente para el cono sur de Sudamérica. Esta es la escala de colores. Los colores verdes también implican un aumento, pero como ustedes ven es un aumento más modesto de 1 grado o 2 grados en relación a lo que ocurre en la cordillera, donde se verifican los mayores aumentos. Nuevamente, esta es la diferencia de temperatura entre este futuro distante, a fines de siglo, y la condición actual. Y de nuevo, recuerden que es uno de los posibles escenarios, y en este caso es el escenario A2. Los otros escenarios también muestran un calentamiento, pero un poco menos pronunciado como el que se muestra acá. Entre paréntesis, este rasgo de que la temperatura de la costa se observe menos o el incremento sea menor que el de la cordillera es algo que de alguna manera ya estamos observando. Esta figura muestra cómo ha evolucionado la temperatura en distintas regiones del país, pero en vez de ordenarlas de norte a sur, en este caso están ordenadas de la costa hacia la cordillera, acá en la zona central. Esto parte aquí en el año 60 y termina el año 2010 aproximadamente, y muestra cómo las temperaturas en la costa, de hecho, en estos últimos 20 o 30 años han ido disminuyendo. Si veo Juan Fernández, por supuesto en el océano la temperatura también ha disminuido, y realmente el calentamiento se hace más notable en estos últimos 30 años en la zona continental, en la parte alta de la cordillera y el Valle Central. Lo cual, de alguna manera, indica que estas proyecciones son razonables. Hay muchas razones por las cuales son razonables, pero de alguna manera el pasado reciente es consistente con el futuro que vemos hacia fines de siglo. Si no fuera así, uno se colocaría un poco más amarillo en decir el futuro no se parece en nada al presente o al pasado. Aquí el modelo no sabe nada del pasado y aún así muestra tendencias que son más o menos similares a las que vemos en los últimos 30 años. Como les decía, bueno, y Rod también lo decía, el problema de la temperatura tiene muchos impactos en agricultura, en las empresas forestales, en fin, en una serie de actividades. Algunos de esos impactos pueden ser positivos y otros pueden ser negativos. Los positivos, por ejemplo, es la expansión de ciertos cultivos y de los frutales, por ejemplo, hacia el sur. Ahora, si hay algo que no tiene mucho, lamentablemente, efecto positivo es la disminución de precipitaciones. Cuesta imaginarse alguna actividad que se beneficie por la disminución de precipitaciones, excepto los que inviertan en plantas desalinizadoras de agua. Y como lo veíamos en este modelo más bien global, efectivamente hay una tendencia a que se pierda precipitación, especialmente en la zona centro-sur. En estos casos los colores indican la disminución porcentual respecto a los valores actuales, y ustedes ven que hay una amplia zona que parte más o menos en el norte chico y se extiende casi hasta la región de Aysén, con un manchón rojo que es una disminución del 30-40% en esta zona entre más o menos el Maule y el Biobío. Ahí hay una reducción muy significativa, lo cual, entre paréntesis, contrasta muy notablemente con lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, y ese es el tipo de detalles que uno puede empezar a ver con estos modelos regionales. También hay algo en el norte, pero acá por supuesto es tan poca la precipitación que hay que verlo con mucho cuidado. Así que el principal, lo principal de esta figura, como les decía, es esta reducción muy significativa en la zona centro-sur de precipitación, de un 30-40%. Consistente con los modelos globales, pero esto nos da un poquito más de información, y nuevamente esta es la disminución considerando el escenario A2. De nuevo, ¿cómo ha sido el pasado reciente de Chile? Cuando uno mira qué es lo que ha pasado con las precipitaciones, en este caso, estos son cambios de precipitaciones los últimos 30 años. Los colores celestes son donde ha aumentado la precipitación, los colores rojos donde ha disminuido. Así que focalizándome acá en la zona central o en la zona continental de Chile más bien, ustedes ven que efectivamente la zona central tiene muy poca variación. Acá es tan fuerte la variabilidad inducida por estos cambios año a año asociados al niño y la niña, que es muy difícil ver o atribuir ninguna tendencia, y donde sí se ve es en la zona más bien centro-sur. Ahí se ve una disminución de varios cientos de milímetros en estos últimos 30 años, lo cual por supuesto ha sido agravado particularmente en estos últimos 5 o 6 años con esta gran sequía que tenemos. Por lo tanto, nuevamente el futuro tiene algún parecido con lo que está sucediendo actualmente, una disminución de precipitaciones en la zona centro-sur.
Si ustedes suman precipitación, menos precipitación y cambio de temperatura, un impacto muy notable, por supuesto, ocurre en los regímenes de los ríos, que por supuesto tienen su fuente en la cordillera. Las barras azules son cómo es un río en la actualidad, acá están los distintos meses del año, y las barras rojas son cómo serían estos ríos, cómo sería el caudal de estos ríos en el futuro. Por supuesto que menos lluvia inmediatamente significa menos volumen. Eso es fácil de calcularlo y hay una reducción también en particular para este río del orden de un 30%. Ahora, puede ser de que los meses de invierno incluso el caudal sea un poquito en promedio mayor que lo que vemos actualmente, precisamente por estos aumentos de temperatura, más precipitación líquida cayendo en las cuencas. Y donde el problema se hace muy agudo es precisamente en el deshielo. Hay una especie de corrimiento del ciclo anual de los ríos hacia la época más bien de primavera temprano. Actualmente los ríos tienen un máximo más bien en diciembre, enero, y eso podría ocurrir algunos meses antes, y eso obviamente tiene impactos muy notables eventualmente para la agricultura y todos los que necesiten el agua. Termino esta parte de las proyecciones mostrando esta figura que muestra cómo van a cambiar los vientos. Acá es difícil verlo, pero este es el presente. Ustedes saben que los vientos a lo largo de la costa chilena son predominantemente desde el sur. Y esencialmente lo que va a ocurrir en el futuro es que los vientos del sur van a aumentar. Eso por una parte nos ayuda a explicar por qué la costa se mantiene más o menos fresca en relación al interior. Vientos más fuertes aceleran un proceso que se llama surgencia costera y eso enfría el agua. Ahora, los biólogos marinos y la gente que trabaja en oceanografía está muy interesada en esta señal porque es la surgencia no solamente la que mantiene el agua fría, sino que la que provee nutrientes y origina toda la cadena trófica que termina con nuestra gran pesquería. Ahora, estos vientos del sur más intensos, en principio podrían significar buenas noticias, porque tengo más urgencia, más nutrientes, pero ellos hablan también los biólogos de un nivel óptimo. Si uno tiene demasiado viento, también hay mucha turbulencia y el agua, hay una serie de procesos que se activa que hace que la productividad comience a disminuir. Así que lo están viendo muy con detalle nuestros colegas de oceanografía física y biológica, cuál va a ser el efecto de estos cambios de viento. Bueno, y esa es lo que les quería contar, pero estos últimos 3 minutos vamos a la letra chica, siempre es bueno leerla, ¿cierto? Lo que quería resumir, esencialmente, que todas las proyecciones que le he mostrado es qué es lo que va a suceder asociado al cambio climático, asociado a meter gases con de efecto invernadero. Sin embargo, nuestro clima, y eso lo muestra, por ejemplo, estas series de temperatura acá en Antofagasta, nuestro clima no solamente tiene tendencias, que son las que uno podría asociar al cambio de gases con efecto invernadero, sino que tiene muchas otras cosas. Tiene saltos año a año asociados al niño y la niña, tiene saltos extraños. Por ejemplo, ustedes se fijan que antes de los 70 teníamos un cierto régimen que cambió, en este caso subió la temperatura a mediados de los 70 asociado a una cosa que se llama la PDO, la oscilación decadal del Pacífico. Y por lo tanto el clima es mucho más complicado de que agregarle este CO2. Y eso nos puede traer sorpresa y eso nos complica la adaptación. Otra cosa que les quería mostrar, un ejemplo tal vez más dramático, es por ejemplo considerar la precipitación en La Serena. Zona semiárida, mucha variabilidad. Esta barra representa cómo varía actualmente la precipitación en La Serena, entre años muy secos de 30 o menos milímetros, hasta años relativamente lluviosos para La Serena de 100 o más milímetros. Este es el futuro. Y el promedio disminuye, pero la barra de incertidumbre o de variabilidad, en este caso es más variabilidad que incertidumbre, sigue siendo grande. Por lo tanto, aun cuando uno tenga un escenario más seco, igual va a tener años que van a ser años del Niño, que van a ser muy lluviosos, y por lo tanto no es tan simple decir la precipitación está disminuyendo, se acabaron las inundaciones. Como les decía, la PDO es este fenómeno que hace variar ya no solamente a nivel anual, sino que hace cambiar que algunas décadas sean muy distintas a las décadas que las preceden o que están antes. Eso tiene también para nosotros un impacto. De hecho, la PDO se parece un poquito al Niño y hay una gran incertidumbre de cómo la PDO va a estar en los próximos años. Cuando uno quiere pronosticar el Niño es un problema de un año a otro. Cuando quiere pronosticar la PDO es un problema decadal y por supuesto nuestra capacidad de esa predicción es muy pequeña. Y un cambio de la PDO puede incluso revertir el signo. O sea, es que tal como se calentó en los años 70 el sistema terrestre y en particular la costa del Pacífico, si es que la PDO cambiara de manera muy marcada y sostenida en los próximos años, podríamos tener un enfriamiento que nos va a colocar muy amarillos, digamos, los que hacemos predicciones climáticas, porque por unos años más la temperatura va a volver a estar un poco más baja. Esta no es una predicción, sino que estoy solamente diciendo lo que podría suceder y haciendo el punto de que los próximos años son muy inciertos. De hecho, quería terminar con esta figura, que lamentablemente, esta es realmente la letra chica, porque muestra cómo es la incertidumbre de nuestras predicciones. Hay incertidumbre debido a la variabilidad interanual o la variabilidad interna, y esa es muy grande especialmente para los próximos años. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Hay incertidumbres debido al escenario, no sabemos cuánto CO2 vamos a colocar. Y bueno, hay una incertidumbre también debido a los modelos que es más o menos pareja.
Eso hace que la curva total de incertidumbre de cuánto uno le puede creer a estas predicciones sea relativamente alta en las próximas décadas, que es probablemente cuando uno quiere tomar algunas medidas, y tiene un mínimo del orden de los 30 a 40 años, y después hacia fines de siglo vuelve a ser alta, precisamente porque no sabemos cuánto CO2 vamos a meter en la atmósfera. Y de nuevo, yo sé que estas no son noticias muy felices, pero son noticias que ustedes tienen que tener precisamente para sus procesos de adaptación. Hay todas estas técnicas de adaptación robusta que por supuesto ustedes van a revisar. Y por lo tanto solamente quería dejar mi figura final de conclusiones. Hay algunos cambios que ya estamos notando, algunos cambios que están bien proyectados, pero es muy importante en todas estas discusiones de adaptación que ustedes sepan que aún hay una incertidumbre, esa incertidumbre es particularmente alta en las próximas décadas y por supuesto tiene que ser considerada en todas sus estrategias. Muchas gracias.